Marcelo, falava Irene de 10 anos atrás da Revolução Cidadã. Outro dia voltei a ver na minha conta de X uma foto do estado em que está Jorge Glass. Aí começa tudo, no Lofer. Lofer que se expande pela Argentina, no Brasil, por toda parte. Aí está. Obrigado, Tali. É terrível isso, e não vejo reações internacionais à altura para o que está acontecendo com Jorge Glass. Tenho conversado isso muito com a Silvina, sobretudo no ano passado. Eu não vejo reagir a essa tal comunidade internacional que, apesar de que tenho 71 anos, eu não tenho a menor ideia do que seja, nunca tive, nem como jornalista, nem como cidadão. Agora, por que não reage? A situação de Jorge Glass me lembra muito a situação de Timerman também. Timerman acabou morrendo de câncer porque não lhe foi permitido ir fazer sua cirurgia nos Estados Unidos. E Jorge Glass, como está isso desde a perspectiva de vocês que acompanham o cotidiano da situação, Marcelo? E Milagro Sala, eu poderia também Sala, acrescentar. ¿Eh? Otra presa política. Sí, el caso de Jorge Glass es probablemente el más emblemático o el más aberrante, podemos decir, por los tratos crueles, inhumanos, degradantes, por la situación de tortura física, psicológica, en avance sobre su derecho a la salud, a la dignidad humana, que todo, incluso detenido, obviamente tiene derecho a que le sea respetado. Y la persecución con respecto de Jorge Glass, como bien decía Raúl, es una más de tantas otras que se vienen produciendo en Ecuador desde hace una década prácticamente, desde el gobierno de Lenín Moreno, cuando traiciona al movimiento Revolución Ciudadana, cuando es electo presidente. Jorge Glass era su vicepresidente, pero rápidamente Lenín Moreno inicia una campaña de persecución, de destitución respecto de Jorge Glass, y a partir de ahí se inicia una década que podemos calificar de década infame para Ecuador, porque realmente se han destruido y se han deteriorado todas las instituciones propias de un Estado de Derecho. En Ecuador hoy no hay una verdadera democracia. Está de hecho proscripto el Partido Revolución Ciudadana. Hace un mes y medio se ha decidido desde el Tribunal Contencioso Electoral la suspensión de la personería jurídica del Partido Revolución Ciudadana por 9 meses, pero además se adelantó la fecha de las próximas elecciones intermedias, que son las elecciones seccionales, que estaban para que não participe, para que claro. não, porque esse partido é impressionante, gente. Isso é uma ditadura, em termos reais é uma ditadura. Y en paralelo, por ejemplo, otro caso de extrema gravedad es que sigue detenido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que también pertenece al movimiento opositor del gobierno de Noboa, y estando en funciones fue detenido por meramente presunciones de delitos que no están todavía ni siquiera probados en la fase preliminar. Entonces, lo que hay en Ecuador es un sinnúmero de situaciones, como venimos mencionando, Jorge Glass, ni hablar Correa, pero también, por ejemplo, contra los ex candidatos a presidente, Andrés Arauz y Luisa González, el caso que vengo mencionando también de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. Entonces, se me permitires, desculpa, o assassinato de Villavicencio, que voltou agora a se conversar sobre isso, né? Que se lo acusó al correísmo de impulsar ese homicidio y luego se demostró claramente que no tenía nada que ver. Al contrario, se encontraron elementos dentro del oficialismo. Entonces es un panorama donde prácticamente hacer política en Ecuador, contrario a los postulados del neoliberalismo, recuperando lo que fue la década de gobiernos del correísmo, es prácticamente una luz verde, una situación inmediatamente que te pone en peligro de que te detengan, que te abran causas o que incluso te obliguen al exilio, o mucho peor, que te inicien situaciones como la de Jorge Glass, que incluyen tortura. Entonces, realmente la situación de Ecuador es alarmante. Vos decías que no hay una reacción de la comunidad internacional a la altura. Si bien coincido, es verdad que hay muchos pronunciamientos, hay presentaciones ante el sistema interamericano que ha reclamado numerosas veces a Ecuador que reconozca estas cuestiones que estoy mencionando de Jorge Glass, por ejemplo. Hay presentaciones también en el ámbito de Naciones Unidas,
Pero bueno, es un contexto geopolítico y regional muy complicado. Obviamente que hay muchas situaciones de gravedad que necesitarían mayor atención. Pero creo que hay una respuesta internacional. Quizá no lo que no está sucediendo es que en Ecuador no se reciben esas alertas. Do Equador, mas está saindo também. Como ele vê os poderes judiciários, pelo menos na América do Sul? ¿Cómo es la situación? Sí, como los poderes judiciales, ¿cómo los ves en América del Sur? Bueno, el Poder Judicial ha sido y sigue siendo uno de los arietes del lawfare en América del Sur. Claramente, sobre todo como ha sido en los casos de Argentina, de Ecuador y de Brasil. El ejemplo de Brasil es uno que se ha logrado en parte revertir lo que fue la avanzada del lawfare, pero no ha sido una transformación estructural del Poder Judicial. Simplemente se ha logrado la intervención de las máximas autoridades judiciales en el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, que ha revertido las causas del Lava Jato principalmente y algunas otras, pero no ha habido una transformación estructural. Y en el caso de Argentina y de Ecuador, permanece todavía una estructura con integrantes de estos poderes judiciales que son completamente permeables a la presión de las grandes corporaciones económicas, financieras, políticas, internacionales y nacionales que impulsan la persecución arbitraria de líderes progresistas, líderes de izquierda, líderes populares, líderes indigenistas, de movimientos sociales, sindicalistas. Bueno, todo esto que tiene que ver con lo que viene pasando en América Latina, sobre todo en el Cono Sur, en esta última década, que es el impacto que termina teniendo en derechos humanos en la población. El caso de Ecuador es muy visible. Por ejemplo, ustedes mencionaban al principio la situación respecto al narcotráfico. Cuando Rafael Correa deja el gobierno, Ecuador era el país más seguro del Cono Sur y actualmente es, después de Haití, el país que tiene peores índices en materia de tasa de homicidio. Son permanentes, cotidianas las masacres, los homicidios colectivos, las masacres también estamos hablando en prisiones, por ejemplo, en estos últimos años. Bueno, un deterioro de la seguridad interna muy grave y que ha sido el argumento, la excusa para convocar a Estados Unidos a intervenir militarmente en el país, a pesar del rechazo. Esto también lo decía Irene recién. El año pasado se realizó un plebiscito para consultando, ¿no?, a la población si se permitía o no la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador, con un intento de reforma de la Constitución ecuatoriana sancionada durante el gobierno de Rafael Correa. Bueno, y la población masivamente dijo que no, bien, rechazó la propuesta del presidente Noboa. Sin embargo, estos ejercicios conjuntos, estas intervenciones militares de Estados Unidos en Ecuador se siguen dando y se siguen habilitando a pesar del rechazo que democráticamente expresó la sociedad ecuatoriana. Entonces, lo que se ve es una falta completa de apego a la normatividad interna y a las convenciones internacionales de derechos humanos, a los principios democráticos que rigen en un Estado de Derecho. Marcelo dá muitas palestras, conversas, coescreve livros, e Irene é uma comunicadora também, enquanto a sua profissão, que fala várias línguas. Há uma palavra que mencionou Irene, adjudicada ao governo de Noboa, mas que chegou aqui ao Brasil primeiro através da Argentina. Neste processo que a gente poderia incluir Vox, PP, por exemplo, na Espanha, e chegar até aqui. Libertário. Nos roubaram todas as palavras, Marcelo. Irene, nos roubaram até a palavra liberdade, é isso? Até isso fizeram com a gente? Sí, la palabra libertad claramente tiene que ver con uno de los principios fundantes de la democracia, del Estado de Derecho. Recordemos desde la Revolución Francesa y todas las revoluciones independentistas latinoamericanas del siglo XIX, todos los movimientos de liberación nacional. Bueno, América Latina tiene una historia larguísima de reclamo y de exigencia de justicia social, de libertad, de independencia, de soberanía, de autonomía. Y bueno, estamos en un momento donde las tecnologías de la comunicación tienen un peso muy fuerte en la construcción de subjetividades y nuestros pueblos no son ajenos a esto. Sin embargo, me parece que hay una reacción social
Hablo en este caso, sí, desde el lugar de argentino. Me parece que este proceso o este ciclo de autodenominado libertario, conducido por Javier Milei, está encontrando ya rechazo importante en la población, un hartazgo rápidamente a partir del impacto que tienen las políticas, sobre todo económicas, sociales, en la calidad de vida de la gente, la falta de empleo, la baja de salarios, de las jubilaciones, el nulo consumo, no se mueve la economía, la represión a la protesta social, bueno, el desfinanciamiento a la ciencia, a la universidad pública, a la salud, todo eso, más temprano que tarde, termina impactando. Y se ha visto también en el caso de Brasil con Bolsonaro. Bueno, estos procesos me parece que inevitablemente terminan en un rechazo popular. El asunto es que haya mecanismos democráticos de solución de estos conflictos sociales, conflictos políticos, y que no se obligue a la sociedad a recurrir a otro tipo de instancias. Por eso es fundamental, en el caso de Ecuador, que es el que hoy nos convocó, que se recupere la vigencia de las garantías democráticas, que se permita la participación política de todos los espacios que quieran participar en política, de todos los dirigentes, que se respete el debido proceso, que no haya prisión preventiva de manera abusiva, como estamos viendo en muchísimos casos, que haya un trato digno a las personas condenadas. Bueno, son muchísimas las cuestiones que tienen que recuperarse en Ecuador para que nuevamente la democracia tenga lugar y la población sea la que conduzca su propio destino.